Básicamente, cuando hablamos de la teoría de la comunicación, lo que estamos hablando es de que hay docentes que quieren comunicarse. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de comunicación. ¿Sí? Me gustaría que ustedes analizaran esta comunicación y me dijeran cuál es el problema que hubo en esa comunicación, cuáles son los elementos que hay en esa comunicación, ¿m? Y cuáles son los aciertos que tiene esa comunicación. Entonces, no sé quién me puede decir por qué falló esa cuestión, cuáles son los elementos que fallaron en esta comunicación. ¿Ninguno? Pues, profe, o sea, Cuénteme. a mí lo que se me ocurre es que, pues, supongo que es una conversación hablada, entonces, pues, como que no tenían, o sea, como que no entendían muy bien, no se entendía muy bien, no sé, por dialecto o por tono, no sé. Ok. Entonces, para solucionar eso, pues miremos los elementos para que así ustedes puedan decir, ah, aquí fue lo que pasó fue esta cuestión o fue esta otra cuestión. ¿Listos? Entonces, ¿cuáles son los elementos que hay en una comunicación? Los elementos que hay en una comunicación es que hay un emisor y hay un receptor. Que el emisor quiere enviarle un mensaje al receptor a través de un canal. ¿Cierto? Eso es lo más básico que hay cuando uno habla de comunicación. Pero resulta que hay muchos elementos en este emisor. Resulta que el emisor tiene una idea que quiere transmitir. Y para poder transmitir esa idea, que esa idea es algo que está en su psiquis, en su mente, en su alma, tiene esa idea, pues lo primero que tiene que hacer es interpretar la idea y convertirla en un lenguaje que el receptor conozca, por ejemplo, español. ¿Sí? Entonces el emisor coge esa idea y la escribe, redacta un mensaje. Eso se llama la interpretación de la idea, esa fase de redacción, convertir una idea en un mensaje. Una vez yo ya tengo redactado el mensaje, yo ya sé con qué palabras estoy interpretando la idea que quiero transmitir, pues codifico esa idea para enviarla. ¿Cómo la codifico? Puede ser en, en lenguaje escrito, letras, ¿cierto? En un correo electrónico, en un mensaje por chat, en ondas de vibración de mi garganta que hacen vibrar el aire que va a llegar vibrando hasta, esa onda va a llegar vibrando hasta la oreja de mi receptor, ¿cierto? Esa es la codificación que yo estoy haciendo. Estoy convirtiendo la redacción que hizo mi cerebro en un código para poder enviar ese mensaje. Entonces fíjense que ahí hay dos pasos antes de enviar el mensaje. Apenas ya tengo construido el mensaje, se va a donde el receptor y el receptor recibe el mensaje, lo descifra para, sí, por ejemplo, si viene un correo electrónico, vienen bits y pues el receptor no va a entender los bits, él tiene que descifrar los bits para convertirlo en español. Y apenas él descifra ese mensaje y ya está en español, pues lo interpreta. Eso lo hace la mente del receptor. Y después de esa interpretación de eso que está escrito, pues es que yo recibo la idea. Entonces fíjense que estamos hablando de un teléfono roto que tiene un poco de pasos para que una idea que quiero transmitir se convierta en una idea recibida. Y pueden fallar muchos de los elementos que estamos hablando en esta secuencia. Arranquemos por el canal. El canal es por donde se hace la transmisión. Puede ser el aire cuando estamos hablando frente a frente,
o internet, cuando estamos haciendo que yo convierto mis ideas en ondas sonoras que van por el aire hasta el micrófono lo convierte en una señal análoga que llega al computador, que procesa esa señal análoga, la convierte en digital, se la manda al servidor de Prezi, al servidor de Jitsi, el servidor de Jitsi se lo envía a los computadores de cada uno de ustedes, el navegador de cada uno de ustedes decodifica esa cuestión, la manda a los parlantes y los parlantes lo convierten en ondas sonoras que llegan por el aire hasta sus oídos. Un poco de pasos, ¿cierto? Ese canal de transmisión puede ser muy sencillo, muy complejo. Y además puede ser sincrónico, puede ser asincrónico. Sincrónico es una comunicación en donde yo cuando hablo con ustedes me responden y yo respondo a lo que ustedes me responden y ustedes responden a lo que yo les digo. Eso es una conexión, una comunicación sincrónica. ¿Sí? La que tenemos acá en clase, en donde ustedes me pueden interrumpir y decir, profe, tal cosa, y yo les respondo, que no lo hacen casi y me gustaría que lo hicieran más. O asincrónico, como el correo electrónico. Yo les envío un correo electrónico y yo no sé cuándo lo van a leer ustedes, pueden leerlo pasado mañana y respondérmelo, me lo pueden responder ahí mismo, pero pues es una comunicación asincrónica. Yo les envío un mensaje y pasa cierto tiempo hasta que ustedes me respondan, no están sincronizados. Entonces en ese canal puede haber ruido, ¿cierto? Ruido que no permite que la comunicación fluya normalmente, o interferencia, ¿sí? Que se distorsiona el mensaje, o pueden haber pérdida de datos, por ejemplo por desconexión, ¿sí? Se desconecta el canal de transmisión y entonces no llega el mensaje al receptor, o por alteración, ¿sí? Se altera la información que está transmitida durante pues puede ser un cracker que intercepta la transmisión, la modifica y termina la comunicación con un mensaje alterado. Entonces fíjense que aquí solamente en el canal ya tenemos una cantidad de fuentes de inconvenientes que pueden alterar la comunicación. Pero el emisor en esos dos pasitos de interpretar la idea y codificarla también pueden tener problemas, ¿cierto? Por ejemplo, una persona con mala redacción, ortografía o utilizar mal los signos de puntuación, una persona que no está utilizando su lenguaje, su lengua materna, ¿sí? Está tratando de hablar en otro idioma. Y fíjense que con una tilde, pues pasan los problemas que yo les he dicho, ¿sí? La ortografía es a la escritura como el aliento es al habla. Puede que algo con mala ortografía se entienda, pero igual apesta, ¿sí? Y fíjense, pues este mensaje que tiene esta camiseta, pues da lugar a todas las malas interpretaciones que se les puedan ocurrir. Y fue una tilde nomás. Ah, no, es que es una tilde. Sí, es que no es lo mismo la pérdida de su mamá en Canadá que la pérdida de su madre en Canadá. Entonces, hay que saber utilizar el lenguaje, hay que saber utilizar las tildes. ¿Sí? También pueden haber deficiencias de lenguaje, lo que les decía, una persona que no está en su lengua materna tiene deficiencias de lenguaje, una persona que tiene fallas cognitivas, que tiene alguna discapacidad, ¿cierto? Pero pues al interpretar la idea pueden suceder cosas que les aseguro que lo que quería hacer el que hizo el mensaje pues era una iluminación navideña muy bonita, ¿cierto? Pero, pero la mala, o sea, mejor dicho, la interpretación del mensaje se tiró la buena intención del mensaje. ¿Sí? El mensaje es bueno, vamos a iluminar la Navidad, eh, pero pues el mensaje quedó mal interpretado, mal redactado, ¿sí? O sea, no fue bien implementada eh, el envío del mensaje y aquí la falla fue del emisor. Ahí el canal de comunicación está funcionando bien, ¿sí? La gente está viendo
por las ondas de radio, que son la luz que llegan a los ojos, a la retina. Ahí no hay ninguna interferencia, el canal está funcionando bien, el receptor está recibiendo el mensaje tal cual como lo codificó el emisor con puntitos de luz, pero es que el mensaje pues era diferente de día cuando pusieron las luces que de noche cuando las encendieron. Entonces, al interpretar la idea, pueden haber deficiencias que se tiran la comunicación desde el mismo primer paso, que es interpretar la idea a transmitir para hacer un mensaje. Por supuesto, si yo tengo errores en el algoritmo de codificación para volverlo bits, pues puedo tener una emisión errada del mensaje, ¿no? Ese mensaje cuando llega, pues también tiene muchos problemas, ¿sí? La recepción del receptor, pues se le dañó el aparato receptor, o tiene errores al traducir en el algoritmo que traduce los bits en palabras. ¿Mm? También pueden haber errores, o errores de mala interpretación del mensaje, ¿cierto? Deficiencias en la interpretación o doble sentido. Bueno, entonces, pues fíjense qué pasa en la mente del receptor. ¿Cierto? Entonces fíjense que la mente del receptor ayuda a que el mensaje pues llegue mejor o llegue peor, pero la mente altera el mensaje. Aquí en este caso, el mensaje que está escrito, estoy seguro que a ustedes les llegó claro y contundente, a pesar de que está mal codificado, está mal redactado, ¿sí? Pero cuando les llegó el mensaje a ustedes, ustedes lo comprendieron, ¿sí? Entonces fue chévere, o sea, el cerebro ayudó a mejorar la comunicación, ¿sí? Pero a veces el cerebro lo que hace es malinterpretar. Vean este otro. Les aseguro que si lo leyeron rápido, lo entendieron más fácil que si se pusieron a leerlo despacio. No sé si les pasó. Aquí nuevamente el cerebro está colaborando a mejorar la recepción del mensaje. Y pues digamos que este texto pues soporta un poquito más el artículo que les pasé sobre cómo hacer contraseñas seguras que sean fáciles de recordar pero difíciles de adivinar, ¿cierto? Porque pues esta sustitución que hace el cerebro pues ayuda a que ustedes puedan codificar las cosas de una forma más sencilla. Bueno, y este otro también es sorprendente. ¿Sí? Son dos ejemplos claros o tres ejemplos claros de cómo funciona la mente del receptor para colaborar con la comunicación. Pero a veces, pues, uno necesita que no malinterpreten la idea y a veces lo que uno necesitaba era decir una cosa y el cerebro del receptor cambia lo que uno está diciéndole, ¿no? Y podemos volver acá. Entonces me gustaría que se tomaran un tiempo para analizar nuevamente a la luz de esas preguntas, identifique los elementos de esa comunicación, enumere las virtudes del emisor e identifique las causas de la falla. Entonces, ya después de haber visto la charla, creo que queda más fácil, ¿cierto? Entonces, ¿quién se arriesga a identificar los elementos?
A ver, los elementos son emisor, receptor y canal. ¿Alguien puede identificar los elementos? ¿Quién se arriesga? Pues ahí podría ser un problema como de interpretación del receptor, ¿no? No, 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 pero antes de eso, quiero identificar los elementos. ¿Quién es el emisor, quién es el receptor y quién es y cuál es el canal? Ah, el emisor es el que está diciendo qué está pasando y el receptor, ¿qué no? Sí, sí, sí. No, la verdad no sé, no estoy seguro. Porque, pues, ¿Cuál es el el del mensaje que se sin- está intentando transmitir? uno está, pues, tiene una pregunta y el otro le está respondiendo. Entonces podría decirse Entonces digamos que que del ambos son primer emisores. renglón, del primer renglón al segundo renglón hay una comunicación, ¿cierto? Sí, Yo digo, ¿qué está pasando? Entonces el emisor está informándole al receptor que tiene una pregunta porque no sabe qué está pasando y quiere saber qué está pasando, ¿cierto? El receptor en ese caso recibió bien el mensaje, pareciera que sí, ¿cierto? Pero a partir sí, de ahí, del segundo renglón, ya el emisor es otro y el receptor es otro. O sea, hay dos comunicaciones. Entonces, la primera, ¿qué está pasando? Una riña. Ahí en ese qué está pasando, como que no hubo fallas en la comunicación. ¿Sí? El receptor se dio cuenta que era lo que necesitaba el emisor, que era saber lo que estaba pasando. Pero de ahí en adelante, el emisor es el que dice una riña, una pelea, una disputa. ¿Cuál es el mensaje que quiere enviar ese emisor? pues le está como explicando lo que está pasando. El que responde una riña quiere simplemente ver cómo resolver esa duda, ¿no? Correcto. Pero como hay fallas, entonces se empieza a repetir el intento de comunicación y nunca llega a, a suceder. Entonces ya sabemos que emisor y receptor son dos personas. El canal, ¿cuál es el canal? O sea, ¿cómo se imaginan ustedes la situación? ¿Son dos Pues personas en una hablando, Es el biblioteca aire. escuchando música clásica? No, es en el aire y los dos están viendo Es lo en que el está aire, pasando. los dos están viendo, hay un poco de gente alrededor de la pelea porque no se alcanza a ver y por eso el uno está preguntando, hay gritos, hay, ¿cierto? Es un ambiente lleno de ruido. ¿Mm? Entonces, los elementos son emisor y receptor, son dos personas y el canal es el aire. El contexto es que pues seguramente hay una pelea, hay gritos, hay ruido, hay alaraca, ¿cierto? Y probablemente ese ruido genera causas de la falla en la comunicación. Si no hubiera ese ruido, pues de pronto podría llegar el mensaje. ¿Mm? ¿Qué otra falla puede existir ahí? O bueno, antes de las fallas, ¿cuál es la virtud que tiene el emisor? Y hoy es clase con papayera, ¿sí escuchan la papayera de fondo? Ahí para que no les digan que no soy innovador en mis procesos pedagógicos. Bueno, ¿cuáles son las virtudes del emisor? pues, Que, dale, dale. bueno, que de pronto tiene como varios sinónimos, como para hacer entender al receptor de qué está hablando. Correcto, que trata de interpretar el mensaje que él quiere enviar con diferentes mensajes, con diferentes palabras, utilizando sinónimos, pues para facilitar, y fíjense que hay muchas veces
que hay problemas en que la gente trata de emitir un mensaje, la contraparte no le entiende el mensaje y entonces vuelve a repetir las mismas palabras y muy probablemente al repetir las mismas palabras pues no se logre llegar al mensaje, pero al cambiar, ¿sí? Decir primero que fue una riña, después que fue una pelea, después que fue una disputa, al utilizar los sinónimos, esa es la gran virtud de este emisor, ¿sí? Que trata de utilizar el lenguaje de diferentes formas para hacer llegar mejor el mensaje a el receptor. ¿Listos? Entonces, pero pues básicamente aquí la falla seguramente está en el canal, ¿sí? El emisor está tratando de hacer su mejor trabajo, pero pues el canal no deja que el receptor interprete bien, o de pronto el receptor está metiéndole doble sentido a todo, ¿no? Bueno, vamos a ver esta propaganda y quiero que cuando la vean identifiquen las diferentes comunicaciones que se pueden distinguir en la propaganda, cuáles son los elementos de cada una de las comunicaciones, emisor, receptor, canal, e identificar las fallas o las virtudes de cada una de esas comunicaciones. Listo, entonces yo cómo hago para... Espérenme un segundito aquí. Play jazz. Playing jazz. Eso. Entonces para que no hayan interrupciones, ustedes lo puedan escuchar bien, se los voy a emitir directamente por el Prezi. Entonces aquí digo compartir, copiar, nos pasamos al navegador y nos vamos para acá. Ay, esto no es lo que yo quiero, nos vamos para acá y aquí le decimos compartir video de YouTube, control B. Listo, entonces van a mirar cuáles comunicaciones hay, cuáles son sus elementos y cuáles son las virtudes y las fallas en cada una. Play jazz. Playing jazz. Smoothie. Making smoothie. Calendar. No meetings today. Remember, dentist at 9:30. Fire off. Fire off. Open door. Door open. And we're gonna do one more. Fire. Open door. Wrong voice command. Open door. Wrong voice command. Open. Open door. Repeat that. Open door. I didn't understand that. Hey! Open door! Play on the floor. Get on the floor! Open the door! Wrong voice command. Error. Hey, now. With a rock. Open door. Open door. Open door! Higher! Higher volume. Higher! Higher. Bueno, entonces listo. Ok, entonces ¿quién me colabora con las preguntas, con la respuesta a las preguntas? ¿Me toca designar voluntario? A ver, Daniel Orjuela. Ah, Andrés Mauricio. Ah, ve, aquí ya tengo un voluntario, Juan José Gómez. Pues ahí digamos en el video se ven varias comunicaciones por parte del señor y pues también de, digamos, la inteligencia artificial que controla, digamos, todo lo que pasa alrededor de la casa. Entonces, pues al principio, digamos, el hombre siempre es
como el emisor y la computadora es el receptor. Entonces, al principio se da la comunicación sin ningún problema, pero ya cuando pues le hicieron la cirugía o el tratamiento, pues ya había una falla por parte del emisor y pues también de la interpretación del mensaje del receptor, porque no le entendía lo que estaba diciendo. Entonces pues intentaba descifrar ese mensaje y al hacerlo pues hacía otras cosas. Ok, ahí le faltó decir que en el canal de comunicación había lluvia, ¿cierto? El ruido de la lluvia generaba la interferencia del mensaje, ¿cierto? Entonces, pues no solamente el emisor no podía codificar, él había interpretado bien el mensaje, open door, estaba bien codificado, pero, perdón, estaba bien interpretado el mensaje, lo había redactado bien, pero a la hora de codificarlo, de volverlo palabras, ondas sonoras, esas ondas sonoras no salían bien debido a la operación de la boca. Y aparte de eso, pues estaba lloviendo, el canal tenía interferencia, ruido, que no permitía que la voz llegara bien hasta el, el receptor. El receptor estaba haciendo lo normal que él hacía, que era interpretar la voz de la persona, sino que pues la voz no estaba saliendo bien. Entonces ahí el problema era de canal y de emisor. El receptor estaba bien. Bueno. Último ejemplo entonces ¿qué le ven a este último ejemplo? ¿El canal de transmisión habrá tenido problema? No, yo veo que el mensaje llegó bien. ¿Sí? Fue mal interpretado por el hijo. Mal interpretado por el hijo, pero si estuvo mal interpretado o fue mal, mal emitido. Mal codificado, ¿no? O quizás, profe, no sé, tal vez también cómo se debió decir, porque quizás sí quería que trajeran las dos cosas. Poner como un y. Exacto, entonces fíjense que aquí el problema fue de ambigüedad en el mensaje, fue un mensaje ambiguo el que dañó la comunicación, estuvo mal redactado porque da pie a ambigüedades. Si hay huevo, trae 6 huevos o trae 6 bolsas de leche. Claro, ahí hubo una mala redacción del mensaje, ¿cierto? Entonces, fíjense que a veces para seguridad de la información, pues uno tiene que entrar a intervenir la redacción de la gente, la forma de hablar de la gente, ¿cierto? Que puede que yo tenga todo súper seguro, pero si la comunicación no es una buena comunicación, pues no voy a lograr que el mensaje se transmita en la forma en que yo quiero que se transmita ese mensaje.